voy a resolver la práctica número 6, la cual corresponde a un ejercicio de adquisición de intangibles por medio de la adquisición de otras compañías. Esa es una de las formas en las que se puede adquirir un activo intangible, que es por medio de la adquisición del activo neto de otra empresa. Voy a proceder con la lectura del caso. Nos dice que la empresa Selva Virgen S.A. tiene las siguientes cuentas en el estado de situación financiera el 31 de diciembre del 2016. Nos da la información de los activos, la información de los pasivos y la información del patrimonio. Y bueno, como es un estado de situación financiera, activo o total de activo es igual a pasivo y patrimonio. Perfecto, esta información la vamos a tomar en consideración al momento de hacer la adquisición de la otra compañía. El 1 de enero del 2017, la empresa forestal adquiere todas las acciones en circulación de la empresa Selva Virgen S.A. en una bolsa de valores por un total de 1.500.000. Ok, aquí lo que estamos haciendo es adquiriendo las acciones de la empresa. Eh, la normativa nos permite registrar el intangible, que es una plusvalía en la adquisición de otra empresa, cuando nosotros lo que adquirimos son los activos netos. En este caso en particular que nos están describiendo hasta el momento, no habría un registro de la plusvalía. Sin embargo, si yo adquiero las acciones de la otra compañía, sí estaría registrando un deterioro de la plusvalía periódicamente, pero no estaría registrando la plusvalía del activo. Se considera que el valor razonable de los activos y pasivos coincide con su valor en libros, excepto por el valor de realización de la propia planta de equipo neto, que es de 1.000.000. Cuando nosotros tenemos valores eh, razonables de los activos o pasivos, al momento de hacer nuestro registro de adquisición, no vamos a considerar los valores en libros, sino los valores razonables, porque son los más correctos, ya que en una transacción libre en el mercado, por ese monto es por el que se estaría comercializando aquel activo o por el que se estaría negociando un pasivo. Entonces, y lo tenemos que hacer por los valores razonables. Se pide hacer el asiento de la compra de las acciones del 1 de enero de 2017, determinar cuál es el monto de la plusvalía. Entonces, este es el caso propiamente. El punto A nos describe la información que ya nos dijo el caso. Yo vengo y adquiero las acciones de la otra empresa. Yo en este caso soy la empresa forestal, la cual hago una inversión en acciones de la empresa Selva Virgen S.A. por 1.500.000. Las adquiero en efectivo o con bancos. Esto fue el 1 de enero del 2017. Por este método nosotros no registramos ningún intangible. Esta inversión en acciones es una cuenta de activo, ya sea activo de largo plazo o de corto plazo, de acuerdo a la permanencia que estamos considerando para las acciones. Como estamos adquiriendo el 100% de las acciones de otra compañía, muy posiblemente sea una inversión de largo plazo y la consideremos como un activo no corriente. Lo que sí podemos calcular es cuánto es la plusvalía, aunque no la puedo registrar en libros, sí puedo saber cuánto es. Yo estoy adquiriendo en 1.500.000 una empresa que tiene estos valores en libros. Tengo que calcular cuánto es el activo neto de aquella compañía. El activo neto de la compañía no es otra cosa que el patrimonio, que es el activo total
menos el pasivo, cuánto es lo que me queda realmente después de hacer frente a todas las obligaciones de la empresa. Pero tenemos que actualizarle los valores en libros a esta estado de situación, porque vimos que por aquí decía que propiedad, planta y equipo vale 1.000.000. Entonces voy a proceder. Tengo que el activo corriente de esta compañía es por 650.000. El activo no corriente es el que va a cambiarnos un poco, porque yo tenía como activo neto propiedad, planta y equipo por 1.500.000 y depreciación acumulada por 200.000, es decir, activo neto, pero propiedad, planta y equipo neto por 1.300.000. Y ahora lo tengo por 1.000.000, significa que el activo no corriente va a disminuir en 300.000. Sería 100.000 de las inversiones permanentes, 1.000.000 de la propia planta de equipo neto y patente neto por 150.000. Este sería el total de activo. Y ese total de activo lo tenemos que comparar con el total de pasivo, que es vamos a empezar, que son 900.000. Es decir, que el activo neto es de aproximadamente 1.000.000. Y finalmente, este 1.000.000 nosotros lo tendríamos que comparar con lo que yo estoy pagando. El pago realizado es por 1.500.000 y por tanto ahí hay un sobreprecio sobre ese activo neto que es de 500.000, que vamos a llamar plusvalía. La plusvalía se va a generar únicamente cuando yo pago más de lo que vale el activo neto. Es la diferencia, son 500.000. Esta es la plusvalía que hay indirectamente. Por el primer método que estamos viendo, nosotros no podríamos registrarla a nivel de libros porque lo que estamos adquiriendo son las acciones de la otra compañía. Vamos a seguir viendo qué más se pide. En el punto B nos indica que asuma que en lugar de adquirir las acciones de Forestal, se adquiere todos los activos y pasivos de la empresa Selva Virgen por el mismo valor de las acciones. O sea, por el mismo 1.500.000, haga el asiento de compra de dichos activos y pasivos. En este segundo caso, sí podemos registrar el activo intangible de conformidad con lo que nos dice la norma, es la misma fecha, ¿verdad? Aquí realmente es o este asiento que hicimos aquí de la inversión en acciones o este asiento que voy a hacer acá por la adquisición de los activos y pasivos de la empresa. Y en este caso yo tendría que volver a poner todas las cuentas que tiene la empresa. Tiene bancos por 48.000, tiene cuentas por cobrar por los 150.000, tiene inventarios por 300.000, tiene gastos pagados por adelantado por 52.000, tiene inversiones permanentes 100.000. Aquí tenemos su cambio, tendría propiedad, planta y equipo por 1.000.000 y tendría patente neto por 150.000. Y aquí voy a registrar la plusvalía
por el monto que ya había calculado, 500,000. Aquí es el mismo monto porque estamos considerando el mismo pago. Si hubiese sido un pago diferente, ahí la plusvalía tal vez no se hubiera cambiado. Y todo esto sería, bueno, contra los pasivos y lo que yo pagué. Cuentas por pagar, 180,000. Documentos por pagar, 725. Gastos acumulados por 65, bonos por 130,000, hipotecas por 200,000. Y lo que yo pagué fue 1.500.000. Pues un cero de más. Este sería bancos. Y este es hipotecas por pagar. Bonos por pagar. Gastos acumulados por pagar. Y documentos por pagar. Y este asiento me tendría que cuadrar perfectamente. Aquí esto. Tendríamos al debe la suma de 2.400.000 y al haber 2.400.000. Bien. Y finalmente nos dice en el punto C que suponga que el 31 de diciembre del 2017 se considera que la plusvalía ha sufrido un deterioro del 30%. Haga el asiento para registrar la pérdida por deterioro del caso A y del caso B. Bueno, en el primer caso nosotros no podemos registrar la plusvalía, pero cuando el activo se deteriora, sí podríamos registrar aquel deterioro y lo vamos a registrar directamente contra la inversión en acciones. Este es el día 31 de diciembre del 2017. Pérdida por deterioro de la plusvalía. Que sería el 30%. El 30% de 500,000 son 150,000. Y en ese caso lo que nosotros tenemos es la inversión en acciones de la empresa Selva Virgen S.A. Bien, por ahí lo tenemos. Este es el primer caso. Bajo el segundo escenario, que lo que compré fueron las el activo neto y no las acciones, haríamos el mismo asiento. Lo único que en vez de la inversión la podemos hacer directamente contra el intangible, que fue el que registramos, que es la plusvalía por los 150,000. Entonces, este primero es si yo adquiero las acciones, que iría acompañado de este, que es cuando se deteriora la plusvalía por adquisición de las acciones. Y el otro es si yo adquiero la plusvalía en vez de las acciones y le haríamos este asiento. Hay que tener cuidado que haríamos o un registro o el otro. No es que la empresa va a registrar las dos formas, tiene que registrar una de las dos. Si lo que adquiere son las acciones, tendría un método, y si lo que adquiere es el activo neto, tendría el otro método. Y con esto estaríamos con la práctica número 6. Muchas gracias.